Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Bienestar y Sentido. Estamos Mauricio Lucía Velasco y Felipe San Román, dos psicólogos, psicoterapeutas, muy apasionados de la psicología y de la mente. Y en este capítulo vamos a estar conversando sobre el hombre moderno, sobre la comodidad, sobre el desarrollo tecnológico en general, ¿no? Pero en ese contexto, la comodidad que eso genera y cuáles son las trampas de esa nueva comodidad en la que nos estamos encontrando. Tú creo que, Mauricio, tenías unos ejemplos perfectos para empezar con el tema. Claro, gracias Felipe. De hecho, o sea, este tema de qué tanto, para comenzar pensándonos como justamente para lo que hemos evolucionado, ¿no? Qué tanto nuestro cerebro está cableado para una comodidad, la comodidad actual, ¿no? Una comodidad donde a veces pueden haber personas que, y pienso en el caso de dos pacientes que he tenido que compartían mucho esto, tenían en común que venían de una familia como acomodada y de mucha comodidad, justamente, ¿no? Como que nunca habían tenido alguna dificultad con respecto al dinero y en este caso los dos eran hombres y iba como de la mano mucho de que quizás en esta relación con sus padres, de un poquito como por momentos sobreprotegerlos, ¿no? Querer evitarles el disconfort, a veces esta posición de mayor privilegio más bien podía ser una como entre comillas trampa, porque ambos venían a mí en gran medida por una ansiedad social importante, pero incluso en uno de los casos con una ansiedad generalizada más marcada, ¿no? Entonces, era este tema de como situaciones cotidianas que podríamos decir que pueden ser retos más cotidianos para muchas personas, ¿no? A ellos se les hacía muy difícil y lo que vimos cuando encontramos como un poco su historial es que tenían un patrón de repetidas veces tras repetidas veces haber evitado la incomodidad de enfrentar situaciones que podían ser importantes de enfrentar, ser asertivos, pero también otra cosa que me parecía importante, que era en esta como ansiedad de tener el alivio de evitar, en muchos casos habían incluso sido, en parte con el privilegio, habían sido como que no habían enfrentado las consecuencias de sus actos. Eso me parecía bien interesante porque eran personas que en muchos sentidos podían, a través del privilegio, lograr como saltearse cosas, como tener atajos, y eso un poco se los iba devolviendo, ¿no? De a pocos, este reflejo de qué tanto conectaban que esos atajos estaban haciendo que sean como, entre comillas, menos resilientes, ¿no? Más como, yo lo pensaba como que medio que adictos a la comodidad, adictos al alivio, ¿no? Y claro, eran personas que justamente se estresaban más rápido por, ¿no? Algunas cosas, eran muy como sensibles a ciertas situaciones que podrían ser para otros más cotidianas, ¿no? En uno de los casos estaba tomando incluso ansiolíticos. Entonces, claro, era una dinámica que yo me preguntaba, ¿cuánto de esto, o sea, obviamente hay historia de vida y otras cosas, ¿no? Hay factores, pero ¿cuánto de esto en parte también tiene que ver con la vida privilegiada, ¿no? ¿Qué tanto la vida privilegiada es, obviamente, algo que muchos aspiramos como tener un estilo de vida, ¿no? Tener ciertos beneficios, pero cuánto de eso también tiene como consecuencia algo para la cual no estamos tan cableados, ¿no? No sé qué tanto el cerebro está cableado para nunca incomodarse o nunca lucharla para conseguir algo, ¿no? No sé, eso eran los casos que tenía en la mente. Ujú. Me hace pensar digamos, me acuerdo también yo de un par de casos y personas también que conozco, ¿no? Y pensé en Hansel y Gretel, Ajá, ¿cómo así? en el cuento infantil, ¿no? Claro. Que no sé cuánto saben esto, no sé, tú, los espectadores, tú sí lo debes haber escuchado, Mauricio, Ujú, en algún lado. Pero claro, estos cuentos infantiles antiguos están súper llenos de simbología, ujú. ¿no? Y
una de las interpretaciones posibles de Hansel y Gretel, una muy fundamentada, es que es el cuento de la madre edípica, ¿no? Mm, Que es, claro, esta figura, esta bruja, abuelita de la casa de Caramelo. ujú, ¿Qué es la casa de Caramelo? Es justamente el hogar lleno de comodidades, lleno ujú. de felicidad artificial, ¿no? Y una madre, esta abuelita, pues es una figura maternal que acoge a estos niños y los acoge pues en un lugar de caramelo, ¿no? Claro, es la fantasía, sí, el Así sueño de es. todo niño, claro. Pero eventualmente, claro, lo que la madre de alguna manera ha hecho, o esta figura maternal, lo que de alguna manera ha hecho es comerse una parte importante de esos niños, ¿no? Claro. Eh, claro, en este caso, pues es como este discomfort, ¿no? Esta incomodidad, al menos, si no le vamos a llamar sufrimiento, yo creo que sí le podemos y quizás Ujú, debemos llamar sufrimiento, ¿no? Digamos, de acuerdo. y creo que estamos hablando un poco y ahí seguro vamos a encauzarlo por ahí, de Víctor Frankl, ¿no? Ujú, Em, privar de eso a niños, sobre todo a niños en el crecimiento, ¿no? A niños jóvenes es bien terrible, ¿no? Es una forma se podría decir hasta de maltrato, ¿no? Porque claro. implica privarlos de esa fuerza que necesitan para convertirse en más, ¿no? Para desarrollarse. Claro, o sea, de acuerdo, me haces pensar mucho en esto de que lo vi en la formación, cuando me formé como terapeuta, me hablaron muy breve de los trastornos de personalidad y ahí me decían que, por ejemplo, había unos trastornos que quizás ya se desarrollaban por un exceso de límites, una forma muy autoritaria de criar a los hijos, demasiado rígida, pero por el otro lado habían otros trastornos que más bien se debían a la ausencia de límites, ¿no? O sea, que la solución no era que no hayan límites tampoco. Y claro, esa abuelita pareciera que es eso, ¿no? Es como vivir en un espacio todo el tiempo de juego, de dulces, que justamente es la ausencia de límites y claro, eso como trae consigo dificultades. Sí, de hecho, ¿pensabas en algo en particular cuando me decías lo de Frankel, del sufrimiento? ¿Te venía algo a la mente? Yo, digamos, por lo menos desde la perspectiva que nos gusta a los dos, ¿no? Digamos, esto Ujú, ya lo hemos conversado en otros momentos. Claro, para la perspectiva existencial, ¿no? Que es una rama de la filosofía, luego adoptada por una rama de la psicología y ujú, empleada en terapia, el sufrimiento es esencial, ¿no? Digamos, primero, no solo es esencial, sino es inescapable. Todos vamos ujú, a cruzar por distintos momentos y situaciones en donde el sufrimiento va a estar presente, ¿no? Es ujú, una realidad ineludible de la vida, ujú, ¿no? Entonces, claro, Frankl además lo propone como algo súper necesario, ¿no? Porque es una manera de encontrarte contigo, con tu realidad completa y preguntarte justamente por la trascendencia, ¿no? Podría ser una especie de invitación a encontrar y vivir con sentido, que es justamente con un propósito trascendente que te permite además enfrentar la vida con más fortaleza y decir, acepto el sufrimiento de la vida, ¿no? Y vale la pena vivir, aunque la vida implique sufrimiento, porque tengo este propósito más grande que yo, ¿no? ujú. En el caso del que estamos hablando, pues no existe nada de eso, ¿no? Lo que hay es justamente una especie de protección artificial para que los niños, digamos, en teoría, ¿no? Con mucha bondad, digo en teoría entre comillas, porque digamos, algunas interpretaciones más psicoanalíticas, por ejemplo, podrían hablar de una doble intención, ¿no? Una intención, claro, de cuidar y una intención más oculta de otra cosa, ¿no? De absorber, pues, a los hijos a veces, ¿no? De quedarse con Claro, no ellos, dejarlos crecer. de volverlos dependientes, Exacto, ¿no? claro. Y claro, es un momento artificial de liberar del sufrimiento, pero luego el sufrimiento eventualmente va a llegar, siempre va a llegar, ¿no?
por alguna ventana de la casa de caramelo se va a colar el sufrimiento, ¿no? O de repente va a llegar el momento en el que, claro, ya no esté esa madre, ya no esté esa figura maternal, se derrumbe la casa de caramelo, por así decirlo, ¿no? Y claro, va a llegar el sufrimiento como una inundación. Y es más, ¿no? Inclusive diría que situaciones de la vida o algunas partes de la vida que ya no deberían de significar un sufrimiento desbordante, para esas personas sí lo son. Claro. Ajá. Entonces, claro, es que el sufrimiento natural de la vida, más el sufrimiento de tener que enfrentar cosas que tendría que ya haber enfrentado y ya haber resuelto, ¿te das cuenta? Pero no tiene Ujú. nada resuelto. Entonces es una inundación, literal, ¿no? Claro, se sienten abrumados. De hecho, uno de ellos tenía ataques de pánico por eso, tal cual. Como Mm, sentirte abrumado por salir a la calle, por ejemplo, ¿no? O sea, algo que tendríamos que hacer, porque, bueno, ¿no? Es parte de del día a día, digamos. Totalmente. Me hacías pensar en dos cosas. Esto del sufrimiento ineludible, yo no sé tantísimo de budismo, pero sí me interesa un poquito la filosofía budista. Y es claro, es algo que comparten en esta idea. Lo que me propones, lo que conversamos sobre lo humanista existencial, como claro, es una realidad. El sufrimiento es una realidad, ¿no? Los budistas también hablan de eso, como que el sufrimiento es algo que existe. En el caso de los budismas hablan de que eso está vinculado muchas veces al apegarnos, ¿no? O sea, como que como queremos cosas, o queremos personas, queremos, ¿no? Nos queremos a nosotros mismos, queremos, etcétera, eso está vinculado con, que también lo hemos hablado cuando hemos hablado alguna vez de temas existenciales, con la pérdida de eso, ¿no? La pérdida de esos como objetos que queremos, esas personas, esos espacios, no sé, esas competencias que podemos tener, estatus, lo que fuera, ¿no? O sea, todo lo que tenemos lo podemos perder, ¿no? Lo podemos no tener. Y ahí es donde podemos extraer como que esa realidad del sufrimiento, porque es como, bueno, puedes tener cosas y luego ya no tenerlas, ahí puedes pasarla mal, digamos.